Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo, y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: tengo aquí un preso que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él, pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida su majestad, he ordenado detenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Estamos haciendo un arco grande desde el Evangelio del sábado de la octava de Pascua hasta ahora. Se trata de conectar la definitiva aparición de Jesús con el don del Espíritu Santo. Jesús se les apareció a los discípulos y los invitó a almorzar. Se les apareció en la madrugada al amanecer, y mientras ellos llegaron hasta Jesús, se hizo mediodía. Es un lenguaje todo metafórico, simbólico, para darnos a entender cómo ellos fueron viendo cada vez con mayor claridad que se trataba del Señor resucitado. Pero había un asunto pendiente. Simón había renegado 3 veces de Jesús. Ahora Jesús, después de la comida, sin mezclar el asunto personal con el asunto comunitario, después de la comida, entonces aparte le pregunta: Simón, ¿me amas más que estos? Eso era lo que él había dicho y jurado en la cena. Simón es cauteloso ahora. Él se da cuenta de que fue el único que lo negó. Y había dicho que él lo amaba más que todos los demás. Por eso él responde: Señor, tú sabes que te quiero. Hay una diferencia aquí. Jesús pregunta si lo ama. Pedro responde que lo quiere. Son 2 verbos distintos. El primero, el verbo amar, implica una relación diferente. Es la relación de quien da vida a otra persona. Es la relación de quien se identifica con otra persona. En cambio, querer es la relación que se da entre los amigos. Jesús le pregunta que si se identifica con él, y Simón le responde: Señor, yo soy tu amigo. Jesús le pide entonces una manifestación de eso que acaba de decir cuando le dice: apacienta mis corderos. Apacentar es alimentar. En cambio, los corderos eran los más pequeños del rebaño, como quien dice los más débiles, los menos fuertes. Y con esto se está refiriendo a lo que les había dicho cuando la pesca no les resultaba y les dijo: tiren la red a la derecha de la barca. La derecha de la barca es donde están los más desprotegidos, los más desvalidos, la muchedumbre. Segunda vez, Jesús le pregunta: Simón, hijo de Juan. Este Juan no es el papá de Simón, es que Simón es discípulo de Juan Bautista. Y Juan Bautista había hecho que sus discípulos rompieran con la sociedad judía y siguieran a Jesús. Este es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Unos lo siguieron, pero otros, como Simón, no siguieron a Jesús. Entonces, ahora Jesús le recuerda eso: tú eres discípulo de Juan, tú me amas.
Y Simón responde: Señor, tú sabes que te quiero. Se remite al saber de Jesús y ratifica su condición de amistad. Y entonces Jesús le dice ahora: pastorea mis ovejas. Pastorear es otra cosa. Pastorear es conducir, es guiar, pero al mismo tiempo es defender el rebaño con la propia vida. Y ya no se trata de los más pequeños, sino de los adultos. Recordemos que la pesca dio un resultado de peces grandes, 153 peces grandes. Ahora a eso se refiere. Jesús le confía el rebaño adulto, el que es fruto de la pesca. La tercera vez ya Jesús no le pregunta que si lo ama, sino que le coge la palabra que estaba usando Simón, el mismo verbo: Simón, ¿me quieres? Es decir, ¿es verdad que tú eres mi amigo? Pues Simón se entristece porque sabe que los amigos no traicionan. Y él lo había negado. Por eso la tristeza que de pronto siente Simón al sentirse cogido con sus propias palabras. Señor, tú lo sabes todo. Se refiere a aquello que había dicho el evangelista al principio: Jesús no necesita que le informen de nadie porque Él sabe lo que hay dentro de cada uno. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entonces ahora Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Apacienta, como había dicho de los corderos, y ovejas, como había dicho de pastorear. Como para dar a entender: te confío todo. Es necesaria esta triple profesión de amistad para que se pueda contar con la confianza del Señor. Cuando el Señor nos confía a alguien, se supone que nosotros estamos en una relación tal de amistad con Él que podemos responder por esas personas que Él nos confía. Y ahora le hace un anuncio a Simón. Cuando tú eras joven, es decir, en la Biblia joven no significa de menor de edad ni nada de esas cosas, lo que significa es la inmadurez. Cuando tú eras inmaduro, hacías lo que te daba la gana. Y esta madurez no es cuestión de edad, es cuestión de capacidad de amar, de capacidad de ser libre. Cuando tú eras joven, hacías lo que querías. Pero cuando seas viejo, es decir, cuando madures, que es lo que significa la vejez, no es tanto la edad, sino la madurez. Cuando tú madures, entonces extenderás las manos. Extender las manos se puede entender de dos maneras: o así, en una actitud de rendición, o así, en una actitud de crucifixión. Se trata de la segunda. Simón va a morir en la cruz como Jesús. Extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Hacías lo que querías, vas a terminar haciendo lo que no quieras. Se refiere a que en un primer momento, en su etapa inmadura, Simón era el hombre pegado de su criterio y de su voluntad. Ahora, en su etapa de madurez, estará dispuesto a renunciar a sus caprichos para adherirse al designio de Dios.
Y eso es el signo de su madurez. Esto lo dijo Jesús aludiendo a la muerte con la que iba a dar gloria a Dios. Es decir, con la que él iba a manifestar la gloria de Dios, el amor de Dios. Ahora sí, Simón está preparado finalmente para el seguimiento y Jesús lo invita: sígueme. Mañana vamos a ver cómo va a ser ese seguimiento. Pero por lo pronto nos damos cuenta de que para seguir a Jesús se necesita una capacidad de amor, de amistad, de libertad, de responsabilidad que implica a otras personas. No se sigue a Jesús de manera individual. El individualismo es completamente ajeno a la fe cristiana. Siempre se debe tener una actitud de responsabilidad social, diríamos hoy, de responsabilidad por otros. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Esa actitud de responsabilidad es la que señala el grado de madurez en el que nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida al servicio de los demás para realizar el designio de Dios y así hacer resplandecer la gloria de Dios. Jesús cada día nos invita a que nosotros hagamos lo mismo que Él. Esto es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes, hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío. De esa forma nosotros maduramos en el amor. La Eucaristía nos va invitando cada día a que vayamos haciendo progresos. Y de hecho, cuando nosotros nos guardamos para poder comulgar, cuando nosotros evitamos hacer daño con el fin de no perder nuestra comunión con el Señor, en esa medida nosotros estamos madurando en el amor. Estamos renunciando a nuestros impulsos y a nuestros caprichos para realizar el designio de Dios y así darle gloria a Dios.